Bienvenidos y bienvenidas a Por la Izquierda a través de Ver TV Noticias todos los martes a las 9:30 de la noche y los miércoles colgado en el portal de aporrea.org. ¿Cómo estás, Nigmer? Bienvenidos a Por la Izquierda. Hoy un día bastante agitado. Estuvimos en horas de la mañana en una rueda de prensa lanzando la plataforma por la Auditoría Pública Ciudadana con la presencia de Annelise Osorio, también de Héctor Navarro, Freddy Gutiérrez. Además también hicieron pronunciamiento, aunque no estaban en el sitio, del general Visconti y también la exministra Oli Millán, además de algunos miembros de Marea Socialista. Esa reseña se la haremos con detalle para el próximo programa, porque bueno, se están editando un poco en este momento los videos, todas las declaraciones, así que tendremos suficiente material para la semana que viene. Pero bueno, va a ser un material que seguramente va a dar de qué hablar en estos próximos días, a partir del lanzamiento de esta plataforma de campaña para promover e impulsar la auditoría pública y ciudadana. Pero vamos a comenzar con las noticias que queremos compartir el día de hoy con ustedes. Y vamos a iniciar por la Ford Motor venderá carros en dólares en Venezuela, tras acuerdo con el gobierno. Y bueno, esto lo tomamos del portal de Aporrea y es que, pues según se ha anunciado y así también lo ha afirmado el propio Sindicato de Trabajadores de la Ford Motor en Venezuela, en nuestro país se van a comenzar a comercializar, se estima que alrededor de unas 20.000 unidades a través de su venta en dólares, dólares que al parecer pues usted va a poder adquirir al precio de dólar CIMADI y entonces va a sufragar el costo de estos vehículos, que es una medida que llama bastante la atención, sabiendo que en nuestro país el signo monetario oficial es el bolívar, que ahora entonces comencemos a comercializar bienes y servicios como vehículos a través del dólar. Hay precedentes, porque ya de hecho los pasajes a nivel internacional también se están pagando en dólares de manera indirecta, pues, o sea, no se venden en bolívares y por lo tanto la gente tiene que buscar cómo comprar con cuentas en el exterior en dólares o con familiares que puedan comprar el pasaje para poder adquirirlos. De todas maneras es importante reseñar que no hay todavía una vocería oficial del gobierno que ratifique tal medida. Sin embargo, no se ha desmentido. Por el contrario, ha habido algunas voces a través de Venezolana de Televisión que han tratado de ubicar el discurso desde un punto de vista político, de tener cuidado con hacerse caja de resonancia de informaciones de este tipo, pero ya son varios medios, el Últimas Noticias, ya han sido varias vocerías como el Sindicato de Trabajadores de Ford Motor y también tenemos el pronunciamiento, y lo podemos ver en pantalla, de Garmendia, que es el presidente de Conindustria, ahí lo vemos en el Universal. Venta de vehículos en dólares se realizará a tasa CIMADI. Es bastante difícil que a estas alturas, con declaraciones de este tipo, pues que el gobierno no haya salido al ruedo, ninguna vocería oficial a generar algún tipo de aclaratoria, por supuesto que genera una profunda suspicacia y además existiendo un precedente como la de la venta de los pasajes a nivel internacional, por supuesto que lo que nos preocupa es las consecuencias, aguas abajo, ¿qué implica esto? Porque es una dolarización de la economía, porque hay preceptos constitucionales que establecen que esto está prohibido y que la unidad monetaria venezolana es el bolívar y que no se podrá hacer transacciones en este sentido. Y es importante recordar incluso un precedente importante a mediados del 2005-2006, cuando además de la indexación que se generaba por la venta de los apartamentos, también se logró corregir que los apartamentos en las zonas de poder adquisitivo muy alto se estaban incluso publicando en avisos de prensa en dólares y se estaban vendiendo y comercializando públicamente en dólares. Eso se corrigió aún a pesar de que todavía se sabe que hay algunos que ponen el precio en bolívares, pero fluctúa dependiendo del asunto del dólar y al final la transacción se hace en dólares, pero es una transacción privada que no es generalmente denunciada. Creo que tenemos que tener muchísimo cuidado porque en consecuencia de esto, entonces la pregunta que se hace el que vive de su trabajo es, ¿y entonces cuándo dolarizan o cuándo nivelan el salario de los que viven de su trabajo para poder comprar vehículos en dólares? Por supuesto parece una pregunta sarcástica, una afirmación además sarcástica, pero lamentablemente
la gran preocupación es que al final hoy, ¿quién puede comprar un vehículo en dólares? ¿Quién puede acceder a esas divisas si no está vinculado directamente con quien posee el control de las divisas, que es el 96% en manos del Estado, porque es quien la produce? La gran pregunta es entonces, ¿cómo se va a poder acceder a qué mecanismos? Y además, la pregunta final, incluso siendo a través de CIMADI, ¿quién va a tener esa cantidad de dinero para comprarse un vehículo? Genera muchísima suspicacia y preocupación esta retahíla de preguntas que no tienen respuesta oficial todavía. Sobre todo porque implican medidas que de facto están apuntalando una devaluación implícita de nuestro signo monetario, sobre todo cuando usted pues, va a un mercado a adquirir bienes y servicios, no a través de nuestra moneda nacional oficial, como es el bolívar, sino a través del dólar. Dólar que además en CIMADI está cotizándose alrededor de 198 bolívares por dólar. A propósito de esto, vamos a ver en pantalla la siguiente noticia. La Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO, se pronunció, a diferencia de Conindustria, que respalda la medida, se pronunció en contra de esta medida porque, entre otras cosas, se está empujando a los consumidores y a los usuarios al mercado negro de dólares, al mercado paralelo, sabiendo la dificultad que existe para el otorgamiento de divisas a través del CIMADI. Hace poco conocíamos unas estimaciones en un foro de economía que se realizará acá en Caracas, según el cual el SICAD 2, en el mejor de sus momentos, llegó a colocar 10 millones de dólares diarios a través de la subasta. CIMADI no ha pasado de $1 millón diario. Esto nos da una idea de la escasez de esta divisa en nuestro país y sobre cómo este tipo de medidas de venta de bienes y servicios a través de dólares pues va a apuntalar el mercado paralelo, el llamado mercado negro del dólar en Venezuela. Y sigue siendo definitivamente un dolor de cabeza el manejo de las divisas y cómo entonces no solamente se forza a la población a adquirir divisas por diversas vías que quizás no sean las más regulares por la capacidad que tiene el Estado de su asignación hoy en día, sino que además también se detectan y se informan de denuncias sobre irregularidades en relación con importaciones en divisas a través de la mediación del Sucre, en el caso específico de Ecuador, y podemos verlo en una reseña que hace Aporrea, que titula de la siguiente manera: las presuntas operaciones se hicieron a través del Sucre, y dice: Ecuador investiga blanqueo de 135 millones en ventas irregulares a Venezuela. Sí, y este nuevo escándalo, esta nueva denuncia sobre transacciones fraudulentas entre empresarios venezolanos y ecuatorianos se suma ya a otras denuncias de hace varios años, cuando también se detectó un manejo fraudulento, pues empresarios venezolanos realizaban importaciones ficticias de empresas proveedoras de Ecuador. De acá se le pagaba los dólares a estas empresas ecuatorianas para que estas empresas ecuatorianas luego transfirieran esos dólares a la cuenta de venezolanos. Bueno, algo así es lo que nuevamente vuelve a descubrirse, en este caso de manos de la Fiscalía de Ecuador, por alrededor de 135 millones de bolívares, de los cuales las empresas ecuatorianas solamente pueden justificar 5 millones de dólares. Es decir, empresas venezolanas importaron, muy posiblemente, ficticiamente, productos de empresas ecuatorianas, y esos 135 millones de dólares, cuenta la Fiscalía de Ecuador, entró a Ecuador, esos dólares pagados por Venezuela, y de manera ipso facto, pues esos dólares terminaron en paraísos fiscales e incluso en cuentas de venezolanos en el exterior. Bueno, a propósito de esto es que nosotros venimos impulsando cada vez más la necesidad de auditar todo el mecanismo de control de cambio, es decir, el defalco a la nación ha continuado, estamos en una estafa continuada. Si ustedes pues hacen memoria, estamos viendo que desde hace 2 meses para acá, semanalmente está estallando al menos un nuevo escándalo de corrupción en nuestro país. La triangulación se hace de la siguiente manera. La empresa ecuatoriana, la empresa venezolana solicita a la empresa ecuatoriana la importación de atún. Se le da entonces la certificación para la exportación y se envía a Venezuela la cantidad de mercancía, pero al final la empresa que está en Ecuador también es de propiedad del importador venezolano.
Ahí es en donde está la jugada. Te pagas y te das el vuelto. Y la empresa ecuatoriana, por supuesto, inmediatamente redirecciona los recursos a las cuentas offshore que tienen los venezolanos importadores en función de poder enviar una cantidad para simular la transacción del atún, por ejemplo, pero la gran diferencia, por supuesto, que termina convirtiéndose en un gran negocio. Alguna parte se vuelve a repatriar para poder tener bolívares, para poder operar la empresa, pero los dólares siguen, por supuesto, su marcha hacia la fuga. Pero vamos a cambiar de tema, Eiber. Vámonos un poco ahora al área política. Vamos a hablar hoy un poco de la situación dentro de la oposición, que siempre nos va a interesar y de la cual siempre debemos estar pendientes, especialmente por esa eterna convocatoria a un consenso que no termina de llegar. Difícil el consenso, el pseudo consenso de la oposición, ¿no? Sí, y bueno, recordemos que este venidero domingo se van a celebrar las primarias, los comicios para escoger los abanderados de candidatos a las venideras elecciones parlamentarias por parte de la MUD. Sin embargo, lo que se va a escoger este domingo es alrededor de una cuarta parte de los candidatos que la oposición aglutinada en torno a la MUD va a postular para la legislativa. El resto de los candidatos se va a escoger por el método del consenso, y este consenso es el que se anuncia hoy en el Nacional, pues debe estar listo entre hoy y mañana. Es decir, entre hoy y mañana se están negociando y se están fraguando la asignación de todas estas candidaturas por parte de la MUD, que además ahora se le agrega la complejidad de que, eliminadas las elecciones de facto y por pronunciamiento del CNE al parlatino, eliminada el sufragio popular directo y secreto para escoger nuestros representantes al parlatino, pues entonces la oposición además entonces enfrenta la complejidad de incorporar pues menos cargos a repartir en estos consensos. Sí, no solamente eso, sino que además estos consensos están monopolizados por 3 organizaciones y partidos políticos dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo son las organizaciones que están ñemeando, como se dice coloquialmente, que están generando el cogollo en el marco de más de 30 organizaciones de oposición que están reclamando de manera permanente la posibilidad de tener el acceso a ese consenso. En pocas palabras, que le den se le den su cargo, le den su cambur, como decimos coloquialmente en el argot político venezolano. En ese sentido, las dificultades que se presentan terminan siendo dificultades que no someten al pueblo ni a la base opositora a una discusión de un proyecto, sino solamente a la satisfacción de las apetencias individuales de cada uno de los actores que están tratando de quedar en esos consensos, porque ya definitivamente en las primarias no van. Mientras tanto, las primarias que se iniciaban con 38 escaños, ahora 38 circuitos, ahora va y se disminuye a 33 porque hubo gente que no tuvo plata ni para inscribirse. Entonces, además el capitalismo funciona de manera perversa y favorable a este tipo de ñemeo político que origina el hecho de que lo que se había generado como una expectativa aparente de una cantidad significativa, que no era ninguna cantidad significativa de circuitos, e incluso llegó a disminuir, y lo que se va a hacer en estas primarias es apenas la ratificación de lo que además va a mover las maquinarias que tengan mucho más dinero para poder imponer sus candidaturas en cada uno de estos circuitos. Sin embargo, la discusión de Nimmer en torno a una tarjeta única, que sería la tarjeta de la MUD, esa discusión todavía está en proceso. De hecho, Voluntad Popular y Primero Justicia todavía están discutiendo si van a ir a estas parlamentarias con la tarjeta de la MUD o con tarjeta propia. Algunas organizaciones políticas van a enfrentar las consecuencias de ir con una tarjeta única, porque les va a tocar incluso tener que relegitimarse ante el CNE, volviendo a recoger firmas posterior a las parlamentarias en virtud de que fueron con la tarjeta de la MUD y no tienen cómo mostrar que tienen una vigencia aún frente a sus electores, en virtud de que no se van a poder contabilizar los votos que cada organización política haya captado. Y no solamente eso, Eiber, sino que muy importante este aspecto que acabas de tocar, el hecho de que se vaya con una tarjeta única por parte de la oposición no permite recontar la popularidad de las organizaciones y los partidos políticos de la MUD, lo que impide para próximas negociaciones ver cómo se reparten, por ejemplo, la cantidad de alcaldías o de gobernaciones, sino que tendrían que basarse en la cuantificación previa, la anterior, que por supuesto es un mapa que está pintado de colores de una elección en donde incluso el presidente Chávez estaba vivo. Es importante y significativo revelar
que mientras se critica que dentro del marco del proceso revolucionario hay actores eternos, la oposición resulta ser que tiene actores más eternos, porque incluso ya dentro del proceso revolucionario no está Chávez, y hay figuras emergentes y movimientos emergentes, pero dentro de la oposición pues simplemente siguen estando las mismas figuras incluso que le dieron el golpe de Estado al presidente Chávez. Bueno, y vamos en relación a estas primarias de la MUD, vamos a ver una muy interesante noticia que es publicada por Contrapunto, la vamos a ver en pantalla, y es que Pastor Eidra, si usted recuerda, que fue diputado por Acción Democrática, fue un antiguo militante de izquierda, fue funcionario, fue jefe de la OCEI, de la Oficina Central de la OSI, de la Oficina Central de Información del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pastor Eidra se está postulando por el Circuito 1 para ser candidato de la MUD para estas venideras elecciones parlamentarias. ¿Le estaba haciendo campaña? Lo interesante es que es el único candidato por iniciativa propia que se inscribió en estas primarias que los opositores, los afectos a los partidos de oposición, pues van a celebrar este próximo domingo. Él problematiza el hecho de que definitivamente quienes no forman parte de las estructuras clásicas de la MUD y mucho menos del cogollo, no tienen ningún tipo de posibilidad dentro de estas elecciones por la base, aparentemente democráticas, hechas que se van a realizar por la Mesa de la Unidad Democrática, e incluso hace un análisis de las figuras de independientes y problematiza el hecho de que él se lanza como independiente, pero que igual no se lanza solo, sino que va a las elecciones internas de la Mesa de la Unidad Democrática, porque él considera que quien no se lance por una tarjeta o por la otra va a ser demolido por la polarización. De hecho, hace una mención en relación al hecho de que eso es posiblemente lo que le pasará a Marea Socialista si llega a obtener su tarjeta electoral. Pastor Eidra ha demostrado que después de tener algún tipo de criterio y capacidad de análisis político en los 70, en los 80, pues se parece haberse quedado en la prehistoria política, porque al final ha pasado muy por debajo de la mesa y parece que nadie lo quiere dentro de la oposición. Pasó por la mesa de la Unidad Democrática. Exactamente, que por tanto implica pasar por debajo de la mesa. Pues, ¿no? Así es. Vamos a cerrar entonces con otra información que va girando precisamente en torno a la oposición, Eiber. Podemos verlo tomado del portal de Aporrea. Tenemos ahí en pantalla a el politólogo Yotani, que declara en relación con el descontento de 20 organizaciones políticas en Lara que crean unas alianzas paralelas a la MUD porque no se sienten reflejados en lo que ha sido la política de consenso, entre comillas, que ha desarrollado la Mesa de la Unidad Democrática y que ratifica entonces también lo que dice Pastor Eidra de que es un proceso excluyente, pero estos, a diferencia de Pastor Eidra, que igual se inscribe para participar, para ser demolido por el cogollo de la MUD, pues ellos parecen adelantar que van a quizás formar a constituir una fórmula aparte dentro o en el marco de la oposición, quizás como independientes, como los denomina Pastor Eidra. Sí, hay una expresión que se ha extendido últimamente en la boca de diferentes dirigentes de oposición descontentos con la MUD, y es referirse a estos comicios primarios del próximo domingo como una ficción de democracia, entre otras cosas por lo que les comentábamos al inicio, de que en estas primarias solamente van a escoger los militantes de oposición apenas el 25% de quienes van a ser candidatos a la Asamblea Nacional. El resto, alrededor de un 75%, van a ser escogidos a través de este método de consenso. Entonces, producto de este descontento, pues unas 20 organizaciones afectas a la oposición o al antichavismo en el estado de Lara han decidido desprenderse, desgajarse de la MUD y armar una alianza paralela para contestar de esta manera a la falta de democracia en la escogencia de los candidatos. Esto lo que está ratificando es que la tesis de Pastor Eidra en relación con la polarización invencible pareciera que va a tener un punto de inflexión en estas próximas parlamentarias. En ese sentido, y para cerrar el programa, quisiera mostrar a la cámara. Vamos a ver, la muestro por acá. Esta es la planilla de solicitud de reserva de nombre que nos hace llegar Marea Socialista, que tiene fecha del 30 de octubre del 2014 y que no ha tenido respuesta. ¿Es quizás también el CNE, preguntamos, cómplice de esta tesis de la polarización invencible?
en lugar de cumplir el objetivo fundamental del poder electoral, que es poder lograr que todas las organizaciones políticas tengan algún nivel de representación e incluso, como está planteado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del respeto y la posibilidad de que haya una representación de minorías dentro de los procesos electorales. Junto a esta consignación hay aproximadamente 200 organizaciones de oposición y de gobierno que también están solicitando a nivel nacional y a nivel local la posibilidad de tener tarjeta electoral, y el Poder Electoral no se ha pronunciado. Ojalá tengamos información fresca la próxima semana en relación con la respuesta que demandan estas organizaciones. Y es importante insistir que esta restricción para el reconocimiento de nuevas organizaciones políticas que han solicitado su nombre ante el CNE no solamente conculca el derecho de quienes, agrupados bajo estas nuevas organizaciones políticas, están intentando optar, participar electoralmente, sino que también se le está conculcando el derecho a usted, que nos está viendo, que nos está escuchando, de poder contar con otra posibilidad electoral al momento de que usted concurra a las urnas, en este caso a los venideros comicios por las parlamentarias. Pero bueno, hemos llegado al final de Por la Izquierda. Nos vemos la próxima semana y recuerden que todos los miércoles el programa queda colgado en aporrea.org e igualmente luego de la transmisión en vivo a través de VerTV todos los martes a las 9:30 también está disponible a través de vertvnoticias.com. Un abrazo del tamaño de la patria grande. Nos vemos el próximo martes.